Las puertas de la cabina acababan de cerrarse. Las luces se atenuaron ligeramente, y una suave música clásica flotaba por los altavoces, mientras los pasajeros de primera clase se acomodaban en sus lujosos asientos de cuero. Un zumbido suave llenaba el ambiente, un sonido que normalmente evocaba tranquilidad. Pero para Mauricio Bautista, algo en el aire se sentía inusualmente frío. Ajustó los gemelos de su traje azul marino hecho a medida, se acomodó en el asiento 1A y respiró profundamente. Se suponía que era un viaje de negocios rutinario. Madrid a Londres, primera clase como siempre. Unas horas de paz antes de su próxima cumbre de inversión. Pero nada en ese vuelo sería rutinario. La azafata se acercó. Joven, rubia, con una sonrisa rígida que no alcanzaba a sus ojos. «Buenas noches, señor», dijo echando un vistazo rápido a él y luego a la tableta en su mano. «¿Podría mostrarme su tarjeta de embarque otra vez, por favor?» Mauricio alzó una ceja sorprendido. Ya la había escaneado en la puerta, 2 veces. Aún así, la entregó cortésmente. Sus ojos recorrieron la información. Hubo una pausa. Una vacilación. Lo siento, señor. Parece que hay un error. Este asiento, en realidad, podría pertenecer a otro pasajero. Estamos verificándolo en el sistema. Mauricio inclinó ligeramente la cabeza, sereno, pero firme. Reservé este asiento hace semanas. Está impreso justo ahí, 1A. ¿Le gustaría comprobarlo? ¿O de nuevo? Antes de que pudiera responder, se acercó un hombre blanco, alto, con una chaqueta beige. Miró a Mauricio y esbozó una leve sonrisa. «Creo que está en mi asiento», dijo sin rodeos. «Vuelo esta ruta todos los meses. Ese asiento siempre es mío», Mauricio respondió con una sonrisa mesurada. «Quizás hoy sea diferente». La azafata miraba entre ambos, visiblemente incómoda. En lugar de verificar los registros o mantener su posición, se inclinó hacia Mauricio. «Señor, ¿le importaría trasladarse temporalmente al asiento 3C? Solo mientras aclaramos esto. Sigue siendo un asiento premium». Mauricio sintió el cambio en el aire. La miró. No con enfado, sino con ese silencio punzante que solo un hombre que ha soportado una vida de humillaciones sutiles puede expresar. «Prefiero permanecer en mi asiento asignado. Si realmente hay un problema, confío en que el sistema lo confirmará en breve». Pero la azafata volvió a dudar. Entonces apareció su supervisor. Otro asistente, mayor, más firme, y con la misma actitud desdeñosa. «No queremos causar molestias», dijo al dirigirse a Mauricio, sin siquiera saludarlo. «Por favor, señor, por el bienestar de todos los pasajeros, muévase mientras resolvemos esto». La mandíbula de Mauricio se tensó, pero permaneció sereno. En el fondo, algunos pasajeros de primera clase comenzaron a observar. Murmuraban, susurraban. Una mujer en el asiento 1B se inclinó ligeramente alejándose de él, aferrando su bolso. Otro hombre soltó una risita y murmuró por lo bajo: «Deberían revisar mejor a quién dejan subir aquí». Mauricio lo oyó, cada palabra. Aún sentado, respiró hondo y alzó la mirada lentamente. Antes de continuar: «Dime», pensó, «¿desde qué ciudad estás viendo esto ahora? Porque lo que estás a punto de presenciar no es solo una historia sobre un asiento en un avión. Es una historia sobre lo que sucede cuando el prejuicio viste uniforme y el poder se esconde tras una sonrisa falsa». Mientras el supervisor volvía a inclinarse para presionarlo nuevamente, algo cambió en los ojos de Mauricio. Una llama silenciosa se encendió dentro de él. No era rabia, era determinación. Porque lo que no sabían era quién era realmente el hombre al que intentaban desplazar. Y al final de ese vuelo, el cielo no sería lo único a lo que mirarían hacia arriba. Mauricio Bautista no siempre había volado en primera clase. De hecho, durante gran parte de su infancia, apenas sabía lo que era un avión. Nacido en las afueras de Salvador, en una modesta casa de 2 habitaciones con pintura descascarada y un techo que goteaba, Mauricio creció escuchando el zumbido de los ventiladores viejos y el golpeteo de la máquina de coser de su madre. Ella trabajaba día y noche, remendando ropa para los vecinos solo para poner arroz y frijoles sobre la mesa. Su padre había fallecido cuando Mauricio tenía apenas 8 años, dejando atrás una vieja caja de herramientas y la convicción de que la dignidad no era un regalo, era una lucha. A los 12, Mauricio ya reparaba circuitos eléctricos en las casas del barrio. A los 16, construyó su primer generador artesanal, y a los 21,
Ya dirigía una pequeña empresa que instalaba paneles solares en las zonas rurales de Bahía. Ningún banco quiso financiarlo. Ningún inversor lo tomaba en serio. No con ese tono de piel, ese acento, ese nombre. Pero Mauricio no pidió que le abrieran las puertas, las construyó él mismo. 4 décadas después, Bautista Energía Sustentable se había expandido por toda América Latina y Europa, empleando a más de 20.000 personas y abasteciendo ciudades enteras con energía limpia. Su patrimonio neto ascendía a miles de millones. Había hablado frente a presidentes, participado en foros globales y se había sentado en mesas redondas que definían políticas internacionales. Y aún así, allí estaba, siendo señalado, una vez más, como alguien que no pertenecía. Miró por la ventanilla mientras el avión avanzaba lentamente por... El reflejo en el cristal mostraba a un hombre de cabello entrecano, rasgos marcados y ojos que habían visto demasiado. Su éxito no lo había protegido de las armas sutiles del racismo, las medias sonrisas, las miradas sospechosas, las acusaciones veladas. Ninguna cantidad de dinero podía borrar el color de piel por el que lo juzgaban. Al otro lado del pasillo, el hombre de la chaqueta beige tomó su asiento, el 1C, con un suspiro exagerado y una expresión de superioridad. Las azafatas parecían más relajadas ahora. El orden se había restablecido, al menos según sus ojos. Entonces vino otro detalle, el champán, el mismo que servían a todos los pasajeros de primera clase, excepto a Mauricio. La azafata pasó junto a su asiento sin ofrecerle una copa. Se detuvo cerca del galley, susurró algo a su compañera, lo miró de reojo, y siguió su camino. Mauricio cerró los ojos brevemente. No se trataba solo del asiento. Nunca se trataba solo del asiento. Era la acumulación de pequeñas puñaladas, cada una cortando un poco más profundo que la anterior. Pensó en su nieta, Alejandra. La semana pasada, ella le había preguntado, «Abuelo, ¿por qué la gente nos mira raro cuando entramos a restaurantes elegantes?» No había sabido qué responder. No con la verdad. No de una forma que protegiera su inocencia. Pero quizá ese era el problema. Proteger a los niños de la verdad en lugar de prepararlos para enfrentarla. Mientras el avión ascendía hacia el cielo, Mauricio abrió su maletín y sacó una fotografía desgastada. Una que siempre llevaba consigo. Era su madre, posando orgullosa junto a su máquina de coser, sosteniendo una camisa hecha a mano, que había confeccionado para su graduación escolar. Aquella camisa fue motivo de burla entre los profesores. Ese recuerdo se le había grabado en el alma. Y era la razón por la que nunca olvidó por qué había construido todo lo que construyó, no solo por éxito, sino por dignidad. De regreso en la cabina, las azafatas volvieron. Una de ellas, el supervisor mayor, se acercó con una sonrisa forzada. «Señor, parece que todo está resuelto. En efecto, hubo un error del sistema, pero su asiento está correcto». Mauricio no dijo nada, solo asintió con la mirada firme y la voz serena. «Lo sé». El supervisor parpadeó, incómodo, y se alejó apresuradamente. Pero lo que aún no sabían era que esto apenas comenzaba, porque Mauricio no iba a dejar pasar esto. No esta vez. Las horas pasaban lentamente. El avión cruzaba en silencio, sobre el Atlántico, pero dentro de la cabina se gestaba una turbulencia mucho más densa. Miradas, susurros, hostilidad pasiva. Mauricio mantenía la compostura. Había pasado toda una vida construyendo esa armadura. Ojos serenos, movimientos pausados, silencios afilados como cuchillas. Pero en su interior se formaba una tormenta. Y no pasaría mucho tiempo antes de que estallara. Comenzó el servicio de cena. Las azafatas avanzaban por el pasillo con precisión, ofreciendo menús impresos en papel de lino grabado. Al llegar al asiento de Mauricio, la azafata más joven dudó de nuevo. Le entregó el menú, pero su tono era seco, impersonal, un contraste evidente con la calidez que había ofrecido a los demás pasajeros. «¿Prefiere langosta o filete, señor?», preguntó rápidamente. Mauricio la miró. «¿Tengo las mismas opciones de menú que el resto?». Ella parpadeó. «Por supuesto, señor. Entonces tomaré el filete, término medio. Y el maridaje, con Chateau Lafite, por favor». Hubo una pausa. El rostro de la azafata se tensó. «Lo siento, señor. Ese vino está reservado para nuestros miembros fidelizados». Mauricio ladeó la cabeza. «¿Ah? ¿Sí? Sí, es una asignación especial». «¿Podría aclararme algo entonces?», dijo con calma.
Soy miembro Platinum Elite. Código 00312B. Uno de sus clientes más antiguos. ¿Aún así desea negarme el vino? El rostro de la mujer se sonrojó. Retrocedió, avergonzada, murmurando algo sobre consultar con el sobrecargo. El hombre de la chaqueta beige al otro lado del pasillo se rió en voz alta. Bueno, no se trata del estatus, dijo, con tono burlón. Algunas personas simplemente disfrutan complicar las cosas. Mauricio giró lentamente la cabeza, fijando la mirada en él. No necesito complicar nada, respondió con voz baja. El sistema ya lo hace por mí. La tensión en la cabina ahora era palpable. Los pasajeros se removían en sus asientos. Una mujer susurró. ¿Qué está pasando? Otra se inclinó para mirar mejor. Minutos después, llegó el sobrecargo. Un hombre de mediana edad con acento cortado y actitud condescendiente. Al asiento de Mauricio. Señor, me han informado que hubo cierta confusión con nuestro servicio de vinos. No hay confusión, respondió Mauricio. Solo una cuestión de coherencia. Bueno, según entiendo, la reserva especial es limitada, y priorizamos cierto tipo de clientela. ¿Qué tipo? El sobrecargo titubeó. Pues, miembros de larga trayectoria, dignatarios, ejecutivos. Soy los tres, interrumpió Mauricio, ahora con voz más firme. Y aún así, tuve que recordarles eso. ¿Por qué? El sobrecargo intentó recomponerse. Señor, no hubo intención de ofender. Pero la ofensa fue dada, dijo Mauricio. No con palabras, sino con suposiciones. Suposiciones que todo su equipo parece hacer con comodidad. El sobrecargo perdió la sonrisa. La azafata joven permanecía cerca, con la botella de vino en las manos, sin saber ya cómo presentarla. Mauricio se recostó en su asiento, sereno, nuevamente, como si un interruptor se hubiese apagado. «Puede servir el vino ahora», indicó. La azafata se acercó con torpeza y llenó la copa. Sus manos temblaban ligeramente. El sobrecargo asintió con rigidez y se retiró. Al otro lado, el hombre de la chaqueta beige sacudió la cabeza y murmuró. Algunos solo quieren hacerse las víctimas. Mauricio no respondió. Bebió un sorbo lento del vino y mantuvo la vista fija al frente. Pero en su mente, los engranajes ya giraban, porque mientras la cabina volvía al silencio, él había decidido que ese vuelo no terminaría en silencio. Aún quedaban varias horas en el aire. Poco después, las luces de la cabina se atenuaron para el descanso. La mayoría de los pasajeros reclinaron sus asientos, se pusieron máscaras de seda para dormir y se sumieron en un plácido sueño a bordo. Pero Mauricio Bautista permanecía despierto, con los ojos abiertos, las manos tranquilas sobre su regazo. No había descanso para hombres como él cuando el mundo no les permite descansar en paz. Había pasado su vida entrando en salas que no estaban hechas para él, y escuchando que debía estar agradecido solo por haber sido admitido. Esta noche no era distinta, solo que esta sala tenía alas y turbulencias. De pronto, una voz suave surgió desde atrás, desde la sección económica. «Disculpe, señor». La voz se fue acercando. Una joven auxiliar de vuelo negra, la única en la tripulación, se aproximó con cuidado. Su uniforme estaba impecable, su postura era respetuosa, pero se notaba cierto nerviosismo en su andar. Se inclinó cerca del asiento de Mauricio y susurró. Yo solo quería decirle que lo siento. Vi todo. Estuvieron mal. No sé qué decir, pero gracias por mantener su postura». Mauricio le hizo un leve gesto con la cabeza. «¿Cómo te llamas?» «Thaís». «Gracias, Thaís». Ella sonrió, aliviada. Un pequeño gesto de solidaridad en un espacio hostil. Pero justo cuando se daba vuelta para marcharse, el supervisor, el mismo de antes, apareció de pronto, bloqueando su paso. «¿Todo bien aquí?», preguntó con frialdad, mirando a Thaís con ojos entrecerrados. Thaís se detuvo. «Sí, señor. Solo estaba...». El personal de cabina no debe entablar conversaciones prolongadas con pasajeros durante las horas de descanso, interrumpió con tono seco. «Regrese a su estación, por favor». Thaís bajó ligeramente la cabeza y se alejó con rapidez. Mauricio observó todo. Sabía perfectamente lo que era eso. No era protocolo, era castigo. Pocos minutos después, el supervisor regresó, esta vez con una expresión aún más fría. «Señor Bautista», comenzó. «Hemos recibido algunas quejas de pasajeros
sobre ciertas incomodidades en esta sección. Mauricio lo miró, calmado. ¿Incomodidades? Sí. Algunos huéspedes dicen sentirse incómodos por la tensión. Quisiéramos ofrecerle un espacio más privado. En clase ejecutiva hay una fila vacía. Sería más... Los ojos de Mauricio se agudizaron. Así que en lugar de abordar el problema, ¿quieren mover al que lo sufrió? Solo estoy ofreciendo un ambiente más tranquilo. ¿Para quién? Preguntó Mauricio, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Para ellos? ¿O para usted? El rostro del supervisor se contrajo. Esto es inaceptable, murmuró entre dientes. Usted podrá ser un viajero frecuente, pero eso no le da trato especial. Mauricio rió suavemente. Esa es la ironía, ¿no? Yo nunca pedí trato especial, solo pedí el mismo trato. El supervisor se inclinó un poco más, bajando el tono de voz, pero con veneno en las palabras. Ustedes siempre creen que hay una agenda oculta. Tal vez alguien debería decirle que no todo se trata de raza. La expresión de Mauricio no cambió, pero su voz se volvió más gélida. No, no todo se trata de raza. Pero cuando todo esto siempre le ocurre a personas que se parecen a mí, sería ingenuo no preguntarse por qué. Se oyó un leve suspiro al otro lado del pasillo. Varios pasajeros estaban ya completamente despiertos, observando en silencio. Una mujer le susurró a su esposo: «Está haciendo otro escándalo». El hombre de la chaqueta beige añadió con tono burlón: «Debió aceptar el asiento en ejecutiva cuando se lo ofrecieron». Mauricio se levantó lentamente. Todos se volvieron a mirar. Su silueta alta e imponente proyectó una larga sombra bajo las luces de la cabina. Sacó de su chaqueta una pequeña carpeta de cuero negro. Dentro, una placa dorada y elegante, de esas que muy pocos en el mundo reconocen al instante. Llevaba el logotipo del Consejo Internacional de Aviación, y debajo, el título grabado: Presidente, Junta Consultiva Global. Se escucharon jadeos en la cabina. El rostro del supervisor palideció. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Mauricio lo miró directamente. Pensaste que no pertenecía aquí, pero la verdad es que no pertenezco debajo de ti. Tú trabajas en los cielos que yo ayudé a regular. Caminas por los pasillos que yo ayudé a diseñar. Sigues protocolos de seguridad que yo mismo escribí. Y aún así, solo ves lo que quieres ver. Mauricio giró lentamente hacia los demás pasajeros. No estoy aquí para demostrar nada. Estoy aquí para recordarles algo. El poder no siempre tiene el rostro que ustedes esperan. Se sentó de nuevo con calma, mientras el silencio se apoderaba de todo el avión. Minutos después, el sobrecargo volvió, visiblemente alterado, acompañado, esta vez por el propio capitán. «Señor Bautista», dijo el capitán con un tono cuidadosamente controlado, «por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. Acabo de ser informado de toda la situación». Mauricio no se levantó. No lo necesitaba. «Las disculpas no borran la percepción», respondió con voz pausada. «Y la percepción lo es todo a 10.000 metros de altura». El capitán asintió, visiblemente afectado. «Nos gustaría ofrecerle personalmente una disculpa en nombre de la ERA. Ahora somos conscientes de quién es usted». Mauricio levantó una mano interrumpiéndolo. «Ese es el problema», dijo. «Me piden disculpas porque ahora saben quién soy. No porque lo que ocurrió estuvo mal. Pero si yo hubiera sido un maestro, un albañil, un jubilado, ¿también me habrían ofrecido esta disculpa?» El capitán se quedó en silencio, sin saber qué responder. Al otro lado del pasillo, el hombre de la chaqueta beige miraba fijamente en silencio. Su arrogancia se había desvanecido. Ahora se removía en su asiento incómodo, como un niño atrapado haciendo travesuras. Mauricio dirigió su mirada hacia él. «No necesito tu arrepentimiento», dijo sin rodeos. «Llevo décadas viendo cómo hombres como tú subestiman a hombres como yo. Y cada vez que lo hacen, me recuerdan exactamente por qué soy necesario en los lugares de los que intentan excluirme». El capitán carraspeó suavemente. «Señor, nos gustaría invitarlo a visitar la cabina después del aterrizaje. Sería un honor para la tripulación escuchar sus palabras. Usted ha sido una voz importante en esta industria durante décadas. Significaría mucho para nosotros». Mauricio esbozó una leve sonrisa, no de satisfacción, sino de estrategia. «Tal vez», respondió, «pero haré más que hablar con su tripulación. Hablaré con su junta directiva». Tomó su tablet,
la desbloqueó y comenzó a escribir con rapidez, accediendo al portal seguro del Consejo Internacional de Aviación. En segundos, presentó un informe formal con el título Conducta discriminatoria e incompetencia cultural. Caso, vuelo 424. Detrás de él, la joven auxiliar de vuelo, Thais, asomaba discretamente desde la cortina. Mauricio le hizo un gesto sutil con la cabeza. Ella volvió a sonreír, esta vez con un brillo distinto en los ojos. Un brillo que decía: te veo. Creo en ti. Pero entonces llegó la verdadera sorpresa. Mauricio abrió su correo electrónico y reenvió un documento confidencial a la Junta Ejecutiva de la aerolínea. Una propuesta que llevaba meses en borrador. Se trataba de un ambicioso paquete de reestructuración en diversidad, con una inversión multimillonaria, que tenía previsto presentar en la próxima cumbre de inversiones. Pero ahora, había decidido hacerlo desde adentro, como accionista, directo, bajo una nueva cláusula de negociación que acababa de activar. Porque lo que nadie en ese avión sabía era esto. Mauricio Bautista no era solo un viajero frecuente. Estaba en las etapas finales de convertirse en uno de los principales inversores de la aerolínea. Unos pocos clics silenciosos después, la transferencia quedó confirmada. Una adquisición privada del 3% de participación. Lo suficiente para obtener un asiento en la junta consultiva. Lo suficiente para influir en cada manual de entrenamiento, en cada decisión de contratación, en cada protocolo interno. Miró por la ventana una vez más. Las estrellas brillaban en la oscuridad. Abajo, el mundo dormía. Pero a 10.000 metros de altura, había comenzado una revolución silenciosa. Y no había empezado con gritos. Había empezado con silencio, dignidad, y una placa que pesaba más que cualquier prejuicio. Aún quedaba un largo camino por recorrer. Pero Mauricio sabía una cosa. La próxima vez que alguien como él abordara un avión, no necesitaría una placa para ser respetado. Porque el cambio ya no vendría desde fuera. Se escribiría en 1900 el ADN del sistema, desde dentro, por aquellos que antes habían sido excluidos de él. Cuando el avión aterrizó en Heathrow, el sol comenzaba a salir, tiñendo de dorado la pista de aterrizaje, como si el cielo mismo quisiera reiniciar la historia. Pero para la aerolínea, un nuevo capítulo ya había comenzado horas antes del aterrizaje. Mauricio Bautista fue el primero en desembarcar. Sin palabras, sin dramatismo, solo presencia. Caminó con pasos firmes, cabeza en alto, expresión serena. Pero detrás de él, las miradas lo seguían. Desde la tripulación hasta los pasajeros, algo en él había cambiado el aire mismo dentro de ese vuelo. Todos lo sentían, aunque no supieran cómo explicarlo. Mientras otros esperaban su equipaje, Mauricio caminó directamente hacia un sedán negro que lo aguardaba. Dentro, su asistente, Lucía, lo recibió con una tablet ya abierta. La Junta acaba de convocar una reunión. De emergencia, dijo. Ya leyeron su informe. No me sorprende, respondió Mauricio. Asegurémonos de que lo sientan, no solo lo lean. Revisó los correos que comenzaban a llegar. Mensajes de directores, responsables de asuntos internos, asesores de imagen. La historia del vuelo 424 ya empezaba a circular por los canales internos de la empresa. Thais, la joven auxiliar de vuelo, también había presentado una declaración formal, corroborando cada detalle de la discriminación. Pero lo que más sacudió al equipo ejecutivo no fue solo la denuncia, fue quien la había presentado. Cuando un inversor multimillonario exige un cambio, las cosas se mueven rápido. Y cuando ese inversor se convierte en el nuevo rostro del Consejo de Diversidad de la compañía, las cosas no solo se mueven, tiemblan. En menos de 48 horas, se creó un grupo de trabajo especial, liderado por el propio Mauricio. Su título era simple: Reforma Interna para la Equidad Cultural. Su misión: revisar los manuales de formación, reevaluar las prácticas de contratación, implementar puntuaciones de diversidad en las evaluaciones del personal, y auditar los patrones de comportamiento de todo el personal de contacto directo, empezando por las tripulaciones de vuelo. Pero eso no era todo. Mauricio exigió un impacto real, no gestos simbólicos. Así que propuso algo aún más audaz. Un programa obligatorio de alfabetización cultural, impartido por académicos negros independientes, educadores en justicia social y psicólogos especializados en sesgos inconscientes. ¿Y quiénes serían los primeros en asistir? Toda la tripulación del vuelo 424, incluido el sobrecargo y el supervisor que intentaron desalojarlo.
Por supuesto, hubo resistencia. Se filtraron correos internos, quejas anónimas sobre sobrecorrección, discriminación inversa y exceso corporativo. Pero Mauricio ya lo había previsto. En la siguiente reunión ejecutiva, entró a la sala. Esta vez no como invitado, sino como accionista. Se colocó al frente de la mesa, escaneó con la mirada a todos los rostros, tensos y dijo con calma: «Caballeros, si creen que esto se trata de mí, ya han fallado la lección». Silencio. Esto no es sobre un incidente, un vuelo o un error. Se trata de las miles de veces en que nadie estaba mirando. De los miles de pasajeros que no tenían un título, ni una placa, ni una empresa multimillonaria detrás. Pero vivieron la misma humillación. Esto es una llamada de atención. Alguien al fondo de la sala carraspeó y preguntó: ¿pero no cree que esto es demasiado agresivo? Ya hacemos capacitaciones de inclusión 2 veces al año. Mauricio ni siquiera parpadeó. Ustedes lo llaman agresivo porque nunca han sentido la exclusión. Nunca han sido observados como sospechosos en un lugar por el que pagaron para estar. Nunca les han pedido que demuestren que pertenecen a un asiento que compraron. Otro ejecutivo se inclinó hacia adelante. ¿Qué está proponiendo exactamente? Mauricio abrió su maletín y sacó un dossier grueso, cuidadosamente encuadernado, con su firma estampada en la portada. Estoy proponiendo que reconstruyamos la cultura desde adentro hacia afuera. No solo formamos, desaprendemos. No, solo reconocemos, transformamos. Y si alguien aquí cree que eso es demasiado pedir, tal vez esté sentado en el asiento equivocado. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Algunos asintieron, otros bajaron la mirada. Pero en una esquina, una joven directora, una mujer negra que hasta entonces había sido ignorada en muchas reuniones, sonrió por primera vez. Sus ojos se cruzaron con los de Mauricio, repitiendo en silencio su mensaje. El cambio no estaba por venir. El cambio ya había comenzado. Y ahora les pregunto, ¿creen que un cambio real es posible en situaciones como esta? 3 meses después, el ambiente dentro del centro de formación insignia de la aerolínea era completamente distinto. Los manuales desactualizados, las presentaciones genéricas y los eslóganes vacíos sobre diversidad e inclusión habían desaparecido. En su lugar se había instalado un nuevo plan de estudios, audaz, interactivo y, sobre todo, honesto. En la pantalla principal, al frente de la sala, una nueva frase aparecía impresa en letras grandes y contundentes. El sesgo no siempre grita. A veces susurra en el silencio. Era una cita de Mauricio Bautista, ahora oficialmente estratega, jefe de equidad para las operaciones globales de la aerolínea. Pero su impacto no se detuvo ahí. Lo que había comenzado como una simple denuncia se convirtió en un movimiento. Otros pasajeros, inspirados por la historia viral del vuelo 424, comenzaron a compartir sus propias experiencias. Historias de perfilamiento racial, discriminación por clase, humillaciones silenciosas disfrazadas de servicio al cliente. Las redes sociales estallaron con el hashtag mismo asiento, mismo respeto. Los canales de noticias transmitieron entrevistas exclusivas con Mauricio, quien se mantuvo sereno, reflexivo e implacable en cada aparición. No pidió castigo, pidió reconstrucción. No promovió la venganza, promovió reeducación. Pero detrás de escena, los cambios eran sísmicos. Otras aerolíneas de la industria comenzaron a revisar sus propios procedimientos, temerosas de convertirse en el próximo escándalo público. El Consejo Internacional de Aviación, bajo el liderazgo de Mauricio, lanzó una campaña global titulada «La altitud no justifica la actitud», imponiendo nuevos estándares de respeto y conducta a gran altura. Incluso Thais, la joven auxiliar de vuelo que había alzado su voz aquella noche, fue ascendida, no como gesto simbólico, sino porque representaba el tipo de liderazgo que la aviación del futuro necesitaba. Integridad con coraje. Ahora lideraba talleres internos, capacitando a nuevos empleados con habilidades y conciencia social. Y entonces vino el giro final, el que nadie vio venir. Mauricio anunció la creación de un nuevo fondo de becas en aviación, financiado íntegramente por su empresa y por la propia aerolínea. Su propósito: ofrecer formación completa, certificación y rutas profesionales para que jóvenes profesionales negros de Brasil, África y el Caribe puedan convertirse en pilotos, ingenieros, ejecutivos y líderes del sector aeronáutico.
El fondo fue llamado Proyecto Ala Negra, un tributo al poder del vuelo a través de la resiliencia negra. Durante la ceremonia de inauguración, realizada en un hangar convertido en sala de conferencias, Mauricio se presentó ante cientos de invitados y periodistas. Ese día no vistió traje. Llevaba una camisa blanca de lino tradicional, sencilla, elegante, arraigada en su herencia. Detrás de él, una pantalla gigante mostraba la imagen de un solo asiento vacío de avión. El infame 1A. Se volvió hacia el público y habló con una voz que llenó todo el hangar. Quiero que cada niño y niña negra sepa que no tienen que luchar para demostrar que merecen un asiento. Merecen diseñar el avión entero. El público se puso de pie en aplausos. Esa noche, la historia de la beca se transmitió por todo el continente. La industria había cambiado. La narrativa había cambiado, y por primera vez, el cielo ya no parecía tan inalcanzable. De regreso en su oficina en casa, Mauricio se sentó tranquilamente junto a la ventana, mirando el jardín donde su nieta Alejandra jugaba. Ella corrió hacia él, llevando un pequeño avión de juguete en la mano. «Abuelo», dijo, «¿puedo envolar uno de estos algún día?» Mauricio sonrió suavemente. «No solo lo volarás», respondió. «Algún día serás dueña de toda la flota». Levantó la vista hacia el cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió tensión en las alturas. Sintió paz. Porque el cambio, cuando se guía con verdad y acción, siempre encuentra la forma de elevarse. Pasaron los meses, pero el impacto de aquel vuelo nunca se desvaneció. Se convirtió en más que una historia. Se convirtió en un estudio de caso, un movimiento, un símbolo. Los aeropuertos comenzaron a mostrar campañas sobre diversidad inspiradas en la frase que Mauricio había acuñado. Nuevos protocolos, nuevos programas de formación, nuevas políticas de contratación, todos influenciados directamente por un hombre que se negó a cambiar de asiento solo para que otros se sintieran cómodos con su propio prejuicio. Pero ya no se trataba de Mauricio. Se trataba de lo que representaba. La resistencia silenciosa que se convierte en revolución. La presencia que habla más fuerte que los carteles de protesta. La dignidad que se niega a encogerse. Una mañana, varios meses después del incidente en el aire, Mauricio recibió una carta. Escrita a mano. Sin remitente. Solo unas iniciales en la parte trasera. TV dentro una sola hoja. Señor Bautista. Estaba sentado en 3A durante el vuelo 424. No hablé ese día. Debería haberlo hecho. Lo vi todo. Y lo dejé pasar en silencio. He pensado en ello cada día desde entonces. Usted no solo defendió su lugar. Me enseñó a encontrar el mío. Gracias por la lección. No volveré a quedarme callado. Mauricio dobló la nota con cuidado y la colocó en su diario personal. Más tarde, esa misma tarde, participó como panelista en una conferencia global titulada El futuro de la equidad en el liderazgo. Mientras las cámaras grababan y cientos de personas tomaban notas, dijo algo que hizo que toda la audiencia guardara silencio. Hay personas en este mundo que siempre intentarán reducir tu historia al momento en que te vieron por primera. ¿Ves lo que llevabas puesto, dónde estabas parado, el color de tu piel? Pero nuestras historias no son capítulos escritos por otros. Las escribimos nosotros. Frase por frase. Asiento por asiento. Los aplausos fueron ensordecedores. Pero él seguía con los pies en la tierra. Porque aunque el mundo estuviera cambiando, Mauricio sabía que la lucha nunca termina realmente. Solo adopta nuevas formas, en nuevos escenarios. Una semana después, en una ceremonia interna en la sede de la aerolínea, el CEO se adelantó para hacer un anuncio especial. En honor a todo lo que el señor Bautista nos ha ayudado a ver y a transformar, hemos decidido retirar el asiento 1A en todos los vuelos de larga distancia. Será renombrado como el asiento de honor Bautista. No por lujo, no por estatus, sino por dignidad. Mauricio permaneció inmóvil unos segundos. No había pedido eso, pero significaba algo. No porque lo glorificara, sino porque creaba un espacio para que otros pudieran elevarse también. Aceptó el reconocimiento con humildad. Luego se volvió hacia los empleados reunidos y dijo: «Que este asiento no sea sobre mí, que sea un recordatorio. El respeto nunca debe ser reservado. Y el silencio no es el precio de la pertenencia». Esa noche, regresó a casa y colocó la placa honorífica sobre una pequeña repisa de madera junto a la foto de su madre. La misma foto que había llevado en el vuelo donde todo comenzó. Su nieta, Alejandra,
Entró en la habitación con 1900, una redacción escolar en la mano. ¿Puedes ayudarme con la última frase?, preguntó. ¿De qué trata? Se llama El día que mi abuelo cambió el cielo. Mauricio rió suavemente, con el corazón lleno. Entonces, dijo, levantándola sobre su regazo, escribámosla juntos. Afuera, el cielo nocturno estaba claro, infinito, ilimitado, como cada posibilidad que alguna vez creyó imposible. Y al cerrar esta historia, que quede una verdad presente. No importa cuán alto volemos, la verdadera altitud se mide no en millas, sino en la distancia entre el prejuicio y la justicia. Así que si esta historia te conmovió de alguna manera, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con alguien que necesite escucharlo, y suscribirte para mantener vivas historias que transforman vidas. Porque en algún lugar, justo ahora, alguien más está siendo invitado a dejar un asiento que pagó. Y tal vez tu voz sea la que hará que el próximo vuelo sea diferente. No tardó mucho en que la historia del vuelo 424 cruzara fronteras. Lo que había comenzado como un acto aislado de discriminación, con la respuesta de Mauricio Bautista, se transformó en una conversación global sobre raza, clase y los mecanismos silenciosos de la exclusión. Los periódicos de todo el mundo replicaron la historia. Los titulares aparecieron en 5 idiomas. Magnate negro impulsa revolución cultural en la aviación global. El hombre que redefinió el cielo. Un magnate negro cambia las reglas del aire. Talk shows, podcasts, universidades, todos querían analizar el fenómeno. Pero más allá de eso, querían comprender por qué el mundo había reaccionado con tanta fuerza. Y la verdad era simple. Nunca se trató solo de un asiento. Nunca lo fue. Se trataba del peso acumulado de una discriminación invisible, finalmente vista, finalmente nombrada por su verdadero nombre. En un auditorio universitario en Sudáfrica, un profesor citó a Mauricio durante una clase sobre microagresiones raciales. En una escuela secundaria de Chicago, los estudiantes representaron escenas del vuelo en un proyecto titulado Primera clase no siempre significa igualdad. En Tokio, una aerolínea de lujo revisó silenciosamente su manual de políticas internas, inspirada por lo que ocurrió a miles de kilómetros de distancia. Y quizás lo más hermoso, en una pequeña escuela en Salvador, no lejos del lugar donde Mauricio creció, se inauguró un nuevo edificio, el Centro Educacional Ala Negra, financiado íntegramente por el Fondo de Beck. El edificio era sencillo, pero su propósito era inmenso. Enseñar aviación, idiomas, liderazgo global y, sobre todo, dignidad. En la pared cerca de la entrada, un mural pintado por estudiantes locales mostraba a un hombre negro con uniforme de piloto, tomando de la mano a una niña negra, caminando hacia un avión que no tenía número. Solo una frase escrita en su costado. El respeto no tiene altitud. Mientras tanto, en la sede central de la aerolínea, la transformación cultural continuaba. Los empleados hablaban de forma diferente ahora. No por miedo, sino porque se habían visto obligados a mirarse al espejo. Los patrones de contratación comenzaron a cambiar, los consejos de inclusión crecieron, y, de manera simbólica, se creó un nuevo reconocimiento interno. El Premio Alejandra, entregado anualmente al empleado que mejor encarnara la empatía, el coraje y la conciencia social. La primera en recibirlo fue Thais, el hombre de la chaqueta beige, cuya identidad fue eventualmente identificada a través del registro de pasajeros. Fue contactado por medios para entrevistas. Rechazó todas. Algunos decían que estaba avergonzado. Otros decían que aún no entendía lo que había hecho mal. Pero eso también formaba parte de la lección. Porque no todos los antagonistas en la vida aprenden de sus errores. A veces, la verdadera victoria está en asegurar que ya no tengan el poder de repetirlos. Una tarde, tras una jornada de reuniones, Mauricio se quedó solo en el balcón de su ático, observando la ciudad. El aire estaba en calma. Las luces parpadeaban en el horizonte como constelaciones de posibilidad. Pensó en todas las salas a las que había entrado en su vida, en todas las sillas que había tenido que arrastrar hasta mesas donde no lo querían sentado, en todas las miradas que lo juzgaron antes de que dijera una sola palabra. Y luego, pensó en la silla que lo cambió todo. El asiento 11A. Un asiento que intentó humillarlo. Un asiento que ahora lo honraba. Sonrió. No por orgullo, sino por paz. Porque la verdadera lección nunca fue hacer que otros pagaran,
fue hacer que el sistema fuera mejor, incluso cuando ese sistema fue diseñado para mantenerte afuera. Y a veces, solo hace falta una negativa a moverse. Para cambiar la trayectoria de todo. Era una tarde tranquila. La sala VIP del aeropuerto estaba casi vacía. Suelos de mármol pulido, jazz suave de fondo, y el aroma delicado del café tostado flotando en el aire. Mauricio Bautista estaba sentado junto a las ventanas altas, observando cómo los aviones despegaban uno tras otro, pájaros metálicos surcando el cielo, cada uno llevando vidas, historias, sueños. Pero ese día no volaba. Ese día solo observaba. En sus manos, un sobre desgastado. Dentro, una carta. La misma que había recibido del pasajero anónimo que no habló durante el vuelo 424, pero que prometió no volver a guardar silencio. Jamás. Mauricio la leyó una vez más, despacio, cuidadosamente, como si saboreara cada palabra, cada pausa, cada pedazo de honestidad humana. Y entonces sonrió. No porque el mundo hubiera cambiado por completo, sino porque una mente sí lo había hecho, y eso era suficiente. Suficiente para seguir adelante, suficiente para seguir empujando, suficiente para seguir sembrando semillas en una tierra que durante mucho tiempo se negó a florecer. Una voz suave interrumpió su reflexión. Disculpe, señor, dijo una asistente de sala con amabilidad. Hay una visitante joven preguntando por usted. Dice que es su nieta. Mauricio se giró, y ahí estaba ella. Alejandra. Vestida con un pequeño uniforme de piloto, hecho a medida, con alas doradas prendidas en el pecho. Llevaba una pequeña maleta rodante, y en su mano, un cuaderno titulado Bitácora de Mintos Vuelo. Capitán Alejandra Bautista. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Abuelo, susurró. Estoy lista para mi primer vuelo. Mauricio se arrodilló junto a ella. ¿Y a dónde volamos hoy, capitán? Ella sonrió, con los ojos brillantes. Hacia el futuro. Él rió suavemente. Entonces será mejor que nos preparemos para el despegue. Se levantó y tomó su mano. Juntos caminaron lentamente hacia el gran ventanal, observando el siguiente avión elevarse hacia el cielo. Alejandra apoyó su mano contra el vidrio, fascinada. ¿Crees que cuando yo crezca la gente seguirá siendo tratada injustamente? Preguntó con inocencia. Mauricio hizo una pausa. La pregunta lo tocó más profundamente de lo esperado. Espero que no, respondió suavemente. Pero si lo hacen, sé que tú estarás lista para cambiarlo. Ella asintió con orgullo. ¿Como tú lo hiciste? No, dijo él. Mejor. Tú volarás más alto que yo. Y en ese momento, una brisa suave recorrió la sala, como si la naturaleza misma hubiera escuchado. Afuera, otro avión surcó el cielo. Pero este se veía diferente. No más pesado, no más ruidoso, más ligero, más libre, más brillante. Porque a veces el cambio no es estruendoso, no es violento, no es dramático. A veces, el cambio es una niña en uniforme de piloto, con la mano contra el cielo, dándose cuenta de que el cielo también es suyo. Mauricio la miró de nuevo, luego miró el cielo, y finalmente, el asiento a su lado. El asiento de honor Bautista, ahora presente simbólicamente en cada terminal de la aerolínea. No solo un gesto, un recordatorio. Que incluso en las cabinas más lujosas, un hombre aún puede ser hecho sentir pequeño. Pero solo si lo permite. Y Mauricio nunca lo permitió. Simplemente se negó a encogerse. Y eso fue todo lo que hizo falta. Una negativa. Un hombre. Un asiento. Un legado. Cuando la pantalla se apaga, aparecen palabras en blanco, en letras grandes. El respeto no debe depender del asiento en el que te sientas, sino de la vida que viviste para llegar hasta allí. Fin. Texto final aparece. Inspirado en historias reales. Dedicado a cada pasajero negro que alguna vez tuvo que demostrar que merecía estar allí.